Como puedes ver en este video, ni siquiera la presentadora de este noticiario taiwanés esperaba lo que pronto iba a suceder. Bajo sus pies un descomunal monstruo natural estaba despertando y pocos segundos más tarde todo cambiaría. De repente todo el plató comenzó a vibrar y la entera isla de Taiwán sucumbió a uno de los peores terremotos de su historia. Ha ocurrido este miércoles 3 de abril del 2024 en la isla de Taiwán, el monstruoso terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter. Es el más fuerte registrado desde hace más de 25 años en el país, pero, a pesar de las imágenes que ahora vas a ver, ni siquiera entra en el top 10 de terremotos más brutales de la historia. No te pierdas este video para descubrir imágenes de la fuerza natural de este monstruo de la naturaleza y conocer después el top 10 terremotos más potentes y letales de la historia. Este monstruoso seísmo ha provocado la muerte de al menos 4 personas y ha dejado cerca de 60 heridos. Pero lo peor puede estar por llegar, ya que normalmente a este tipo de seísmos se le suceden fuerzas todavía más devastadoras como enormes tsunamis. Probablemente ninguno de los jóvenes en este polideportivo imaginaban que en pocos segundos el entero pabellón se les caería encima. De este enorme terremoto y conoce después el top 10 terremotos más potentes y letales de la historia. Perú, Indonesia, Chile, Japón. En estos lugares han ocurrido algunos de los terremotos más devastadores de la historia. Una fuerza natural capaz de destruir países enteros, como verás en este video. Ponte cómodo o cómoda y disfruta de este video, ya que iremos más allá para conocer no solo su potencia y poder de aniquilación, sino también otros datos sorprendentes como los gigantescos tsunamis, los desastres radiactivos y otros eventos en cadena que provocan estos devastadores terremotos. Número 10. Terremoto de Cascadia, Canadá, año 1700. El 26 de enero de 1700 fue un día bastante aterrador para Norteamérica. Desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California y los Estados Unidos, un megaterremoto desató toda su furia, creando el pánico y la tragedia. El terremoto se produjo en la falla marítima de Cascadia. El terremoto de Cascadia superó fuertemente la zona costera del Pacífico y Norteamérica. No obstante, dada la antigüedad del evento, no se tienen muchos detalles acerca de todos los daños que pudo ocasionar. Solo se sabe que el terremoto fue tan poderoso que provocó un tsunami que literalmente atravesó todo el Pacífico hasta llegar a las costas de Japón. La magnitud de este terremoto se estima entre 8.7 y 9.2 en la escala Richter, uno de los más potentes en la historia del mundo de que hay registro. Número 9. Terremoto de Chile, año 2010. Este terremoto es uno de los más recientes de la lista, ocurrió en Chile. Este megaterremoto sucedió en el año 2010 y azotó con ferocidad varias ciudades chilenas. El epicentro fue en la costa del Pacífico, cerca de las localidades de Curanipe y Copquecura. En estas zonas, el sismo llegó a durar hasta 4 minutos. Todo esto ocasionó que los daños provocados fueron colosales. Cerca de 500.000 viviendas fueron destrozadas. Más de 2 millones de personas tuvieron que ser damnificados y, como suele ocurrir en muchos casos, el terremoto fue solo la entrada, ya que momentos después un poderoso tsunami con olas de hasta 10 metros embistieron las indefensas costas chilenas. Eso sin tener en cuenta las réplicas que siguieron al terremoto principal durante los días siguientes.
El número de fallecidos se estima en 525, pero además de eso fueron más de 23 los desaparecidos. Este megaterremoto de Chile tuvo una monstruosa magnitud de 8.8 en la escala Richter. Número 8. Terremoto de Ecuador y Colombia, año 1906. El 31 de enero del año 1906, las costas de Colombia y Ecuador fueron violentamente sacudidas por un megaterremoto. Este terremoto tuvo su epicentro cerca de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, pero a pesar de lo poderoso que fue, afortunadamente la zona no estaba tan densamente poblada en ese momento, y se pudieron salvar muchas vidas por lo que los daños fueron menores. El verdadero desastre fue, como muchas veces sucede, el tsunami que llegó después. El colosal movimiento de tierra creó olas de decenas de metros de altura que azotaron violentamente las costas de Colombia y Ecuador. Es más, el tsunami fue tan fuerte que las olas incluso alcanzaron las costas de México, Japón, Costa Rica y Hawái. Por cierto, si quieres saber más sobre los tsunamis más poderosos, en la descripción y al final del video te dejaremos un video con los 10 tsunamis más enormes y letales de la historia. Todo ello provocó que el número de muertes se elevase, provocando una tragedia. El número estimado de fallecidos está entre 1000 y 1500, y la magnitud total del terremoto fue de 8.8 en la escala Richter. Número 7. Terremoto de Sumatra, Indonesia, año 1833. Esta vez dejamos el continente americano para acercarnos a otro de los lugares con mayor actividad sísmica del planeta, Indonesia. El 25 de noviembre de 1833, un brutal terremoto golpeó esta zona, concretamente la isla de Sumatra. Dada la antigüedad del evento, se tiene muy poca información del mismo. Solo se sabe que el terremoto duró 5 minutos en la provincia de Bengkulu, y como ya habrás podido imaginar, los mayores daños fueron causados por el posterior tsunami, que llegó a inundar y devastar la costa suroeste de Sumatra. Se estima que este tsunami contenía tanta fuerza y energía que atravesó todo el Océano Índico hasta llegar a las islas de Seychelles frente al continente africano. Pero como mencionábamos al principio, no se tienen registros exactos del número de vidas que se perdieron, aunque se cree que fueron muchísimas. En cuanto a la magnitud del terremoto, se estima que tuvo una magnitud de 8.8 a 9.2. Como estás viendo, la mayoría de tragedias las provocan los tsunamis que se crean tras estos terremotos. Pensando en ello, hemos pensado en preguntarte, ¿cuál crees que es la fuerza natural que ha provocado la peor catástrofe natural de todos los tiempos? ¿Los terremotos? ¿Los tsunamis? ¿Los volcanes? ¿O tal vez otro tipo de fuerza colosal? Pausa el video y déjanos tu comentario. Haciéndolo apoyas al canal y ayudas también a otros a entender mejor el mundo que nos rodea, así que, gracias. Número 6. Terremoto de Arica, Perú, año 1868. El 13 de agosto del año 1868, cerca de la ciudad portuaria de Arica, en Perú, se desató la tragedia. Fue aquí donde ocurrió uno de los terremotos más terribles de la historia. El sismo afectó muchas ciudades portuarias de Perú, entre las que destacaban Arica e Iquique. De igual forma, otras zonas costeras de Chile también se vieron afectadas. Se cree que el terremoto tuvo una duración de entre 5 a 10 minutos, y como cabría esperar, los daños materiales fueron colosales. Sin embargo, tristemente, esto solo era el principio, ya que minutos después sucedió lo que seguramente ya hayas imaginado. Y así fue, minutos más tarde un gigantesco tsunami azotó las costas sudamericanas con olas de hasta 18 metros. Debido a esta monstruosidad, se estima que el 85% de la ciudad de Arica fue totalmente destruida. No se tienen datos 100% certeros ya que han pasado muchos años, pero se estima que fallecieron más de 600 personas. El colosal terremoto tuvo una magnitud de 9 en la escala Richter. Número 5. Terremoto de Kamchatka, Unión Soviética, año 1952. Esta vez nos situamos en la extinta Unión Soviética, una región que se disolvió en 1991 y ahora se conoce como Rusia. El 4 de noviembre de 1952, esta nación fue golpeada por un poderoso terremoto, el cual detonó específicamente en una península conocida como Kamchatka. Los daños materiales fueron monumentales, al igual que las pérdidas humanas. Pero como ya sabes, el terremoto fue solo el primer golpe, y es que después se desató un poderoso tsunami, uno de los más grandes de la historia, que vino a golpear y devastar las costas de la península con olas que se cree podrían haber alcanzado los 20 metros de altura.
En la descripción y al final del video podrás ver el top 10 tsunamis y conocer más detalles sobre este colosal megatsunami. Detalles como el de que los daños del tsunami de Kamchatka no se quedaron en esta región. El tsunami llevaba tanta energía que llegó incluso a zonas tan lejanas como Japón, Alaska, Chile o Nueva Zelanda. Los daños materiales se estiman en millones de dólares y fallecieron más de 2.600 personas. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala Richter. Número 4. Terremoto de Japón, año 2011. En el caso de este terremoto, la tragedia se debió a una serie de desgracias en cadena iniciadas por un potente terremoto de más de 9 en la escala Richter. Un descomunal terremoto que sucedió en Japón el 11 de marzo de 2011. Un megaterremoto que golpeó fuertemente al país asiático, provocando que sus edificios se tambaleasen como si fueran de plástico y que miles de personas buscasen refugio. Pero lo peor aún estaba por venir, y es que tiempo después, un poderoso tsunami con olas de hasta 10 metros impactó con tanta violencia las costas de Japón que destruyó todo a su paso, destrozando edificios, coches e infraestructuras, y hasta tragándose enormes barcos debido a los remolinos y enormes olas que generó. Aunque se sabe que en algunas zonas se llegaron a registrar olas de hasta 40 metros, esto no fue todo, y ni siquiera lo peor. Debido al terremoto y al posterior megatsunami, varios reactores nucleares del país empezaron a fallar. Pero de entre todos ellos destacan los de Fukushima. En la central de Fukushima los reactores 1 y 2 reventaron provocando que el gobierno tuviera que evacuar a más 45.000 personas debido a la radiación nuclear y el peligro mortal de aquel suceso. Este evento recibió la máxima calificación en la escala de alarma de accidentes nucleares, una calificación de 7 en la escala conocida como INES, la misma calificación del desastre de Chernóbil. Los daños materiales fueron enormes, así como las pérdidas humanas. El número de fallecidos fue mayor a 20.000 y se estima que más de 2.500 personas están desaparecidas, aunque el número puede y pudo aumentar en los años sucesivos debido al gran desastre nuclear de la central de Fukushima. El megaterremoto tuvo una magnitud de 9.1 en la escala Richter. Y tras el megaterremoto de Japón llegamos al top 3 terremotos más destructivos de la historia. Número 3. Terremoto de Alaska, año 1964. El gran terremoto de Alaska, así fue como se le bautizó al potente terremoto que azotó a Alaska el 27 de marzo de 1964. El epicentro fue cerca de un fiordo llamado College. Tras el cataclismo, los daños materiales fueron colosales. Varias ciudades de Alaska se vieron impactadas, aunque los peores daños se los llevó la ciudad de Anchorage, donde 30 bloques de viviendas y varios edificios comerciales fueron reducidos a polvo en pocos segundos. Pero como sabes, la peor parte la provocó el posterior tsunami, el cual, para que te hagas una idea, es tenido como el segundo tsunami más mortífero de la historia. En él se registraron olas de hasta 67 metros de altura, las cuales se invistieron con ferocidad las costas de Alaska, de Canadá y de Estados Unidos. Debido a la baja densidad de población en la zona, el número de fallecidos fue solo de 139. El verdadero desastre fueron los daños materiales que se calcularon en $311 millones de la época. Actualmente, este es el tercer terremoto más poderoso de la historia y el más poderoso de Norteamérica. Tuvo una magnitud de 9.2 en la escala Richter. Número 2. Terremoto del Océano Índico, año 2004. De nuevo visitamos la isla de Sumatra en Indonesia. El motivo de que esta zona sea tan sísmica y se produzcan aquí buena parte de los fenómenos naturales más potentes de la historia como terremotos, tsunamis o volcanes, se debe a que en esta zona se encuentra el conocido como Anillo de Fuego, una tierra bajo la superficie de estos países y sus océanos que está en constante cambio y movimiento. Si quieres saber más sobre los volcanes más letales que se producen en el mundo, te dejaremos un link en la descripción. El 26 de diciembre de 2004, un poderoso cataclismo golpeó a la isla asiática, un megaterremoto cuyo epicentro estuvo bajo las aguas del Océano Índico, concretamente cerca de Banda Aceh, al norte de la isla de Sumatra. Pero el colosal terremoto fue solamente el gatillo que activó el verdadero cataclismo, el terrorífico tsunami del año 2004. Muy pocas personas estaban preparadas para lo que iba a ocurrir minutos después de que tuviera lugar ese movimiento bajo el Océano Índico. Puede que recuerdes cómo se vivió aquel momento,
como los noticieros del mundo transmitían la devastación y miseria que trajo la catástrofe en varios países, o como muchas personas no sabían el motivo por el que el mar desaparecía para minutos más tarde golpearles con olas enormes y monstruosas. El terremoto provocó olas de decenas de metros de altura y velocidades enormes, una fuerza que se propagó hasta golpear con ferocidad las costas de la India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Bangladesh e incluso la zona oriental de África. Aunque la peor parte se la llevó la propia Indonesia. No en vano, se considera a este tsunami como el más mortífero y devastador de la historia, aunque no el más enorme de todos, como podrás ver en el video que sigue a este. En total, esta tragedia se cobró la vida de más de 220.000 personas. Sabiendo esto, puede que no te sorprenda saber que la magnitud de este megaterremoto fue de un monstruoso 9.3 en la escala Richter. Y así llegamos al número 1, el terremoto más potente registrado en la historia de la humanidad. Número 1, terremoto de Valdivia, año 1960. Como habrás podido observar, muchos de estos megaterremotos han ocurrido en territorio americano, y así sucedería con el más potente de todos los que se tiene registro. Y es que, el terremoto que se queda con la corona de este top sucedió en América Latina, concretamente en Sudamérica. El 22 de mayo de 1960 sería un día que marcaría la historia de Chile. Pues nada menos que el mayor megaterremoto de la historia rugió desde las entrañas del país americano. En pocos minutos, el terror y el pánico se apoderó de las ciudades del entero país, ya que la tierra se movía a sus pies y destruía todo a su paso. Para imaginarse la fuerza de este terremoto, puede servirnos entender que el terremoto de Valdivia liberó la energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Y aunque suene impresionante, apenas era el principio, ya que tiempo después, un titánico tsunami se extendió por todo el Océano Pacífico, azotando las costas de muchos países. Aunque la peor parte se la llevaría en las costas chilenas, donde olas de hasta 25 metros sepultaron poblaciones enteras, el tsunami llegaría hasta las costas de América del Norte, e incluso Japón o Filipinas en el otro extremo del planeta. Este megaevento cambiaría Chile para siempre, ya que hubo poblaciones que se hundieron, otras zonas que se elevaron. Varios ríos también cambiaron su cauce debido a ello y hasta un volcán hizo erupción. En total, fallecieron más de 1.600 personas, otras 3.000 resultaron heridos y 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Actualmente, el terremoto de Valdivia es considerado como el terremoto más poderoso de la historia de que tenemos registro. Este megaterremoto tuvo una titánica magnitud de 9.5 en la escala Richter. Pero como has visto en este video, los terremotos no son la única fuerza natural capaz de devastar poblaciones y países enteros. Existen fuerzas incluso más destructoras como los megatsunamis. Megatsunamis de los que puedes conocer el top 10 de la historia en este video. Pincha en él y descubre las olas más colosales del planeta.